Y nos vamos de una vez con este debate. ¿Está de acuerdo o no el Congreso con la posibilidad de revivir el Fast Track, esa figura que se usó durante el gobierno de Juan Manuel Santos y que redujo, digámoslo así, el proceso, la discusión de los proyectos de ley para meterle el acelerador a la implementación de los acuerdos de paz? Pues empecemos con el partido de gobierno. Saludamos a esta hora a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Sigue la W, senadora. Muy buenas tardes para ustedes, gracias por la invitación. Senadora Zuleta, en su momento la creación del Fast Track se defendió durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos porque en ese momento pues era cuestión de vida o muerte, es decir, si no se aprobaban rápidamente esos proyectos de ley y actos legislativos, pues había un altísimo riesgo de incumplir con el cronograma de dejación de armas de la entonces guerrilla de las FARC. Pero ahora ya no existe ese problema. Entonces, ¿cuál es el argumento para defender la implementación o revivir esa figura del Fast Track en el Congreso de hoy? ¿Por qué crees que no existe ese problema? La dejación de armas busca que se reduzcan los niveles de violencia en nuestro país. Hoy nosotros tenemos una experiencia nefasta con todo lo que nos ha sucedido, con un acuerdo de Ralito que no tiene ningún tipo de documento, cierre. Lo peor que le ha pasado a este país es que se les incumple a los actores armados que han negociado con el Estado. Digo el Estado, no con un gobierno. Se hizo un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Por lo tanto, el Estado colombiano ha venido incumpliendo. Necesitamos unas normas para que se dé cumplimiento, no solamente para iniciar ese proceso en ese momento de urgencia. Hoy yo puedo decir que nuestro país está en otro momento de urgencia. La reincidencia de actores armados, como en el caso de la SAUC, de más del 95% de reincidencia, da muestra que nuestro Estado no está cumpliendo los acuerdos de paz. En el caso de las FARC, el número de muertes en relación a los excombatientes es absolutamente lamentable. Nosotros necesitamos encontrar mecanismos para proteger la vida y hay unas normas que necesitan pasar por el Congreso de la República para que se cumplan cada uno de los 5 puntos del acuerdo con las FARC. El primer punto que necesitamos avanzar, que no se ha podido avanzar, la reforma agraria, la entrega de tierras para los campesinos en las zonas más afectadas, sobre todo en los municipios PEDET. Esos municipios PEDET que algunos hemos tenido discusiones, por qué no entraron otros, por qué quedaron faltando algunos, pero hay que cumplir. Cada uno de esos municipios y las víctimas se reunieron por largas horas, muchos días a definir proyectos, a definir cómo avanzar en las causas estructurales de la violencia. Hoy no tenemos manera de avanzar. Hay toda una arquitectura jurídica que impide la reforma agraria, es decir, el punto 1 del acuerdo de las FARC. Sí se necesitan reformas, se necesitan de manera urgente los procedimientos en el Congreso, la manera como se hace, porque ya existe. Es decir, el presidente de la República tiene toda la potestad para hacer ese llamado de que sesionemos de manera conjunta las comisiones y que se pueda realizar un procedimiento mucho más ágil que el procedimiento ordinario. Puede hacer ese llamado. Realmente yo no he visto la voluntad para que los temas de paz avancen en el Congreso de la República. Y les quiero poner un ejemplo. Nosotros presentamos un proyecto de ley absolutamente necesario para la paz, en lo que concebimos es la paz y es la salida negociada a los conflictos. Ese proyecto de ley de humanización de la política criminal, que incluía a las personas privadas de la libertad por haber sembrado cultivos de coca. No sé si ustedes recuerdan ese debate que inició que dio el anterior fiscal, donde de manera nefasta le dijo incluso al Congreso de la República, usted no puede debatir, yo no voy a permitir, nos dijo en pleno Congreso, él como fiscal general de la Nación, yo no voy a permitir que personas que han sembrado coca, que cultivadores de coca, entonces salgan de las cárceles o tengan algún tipo de beneficio. Eso se acordó por parte del Estado. Necesitamos normas que aterricen. Bien. La política criminal de Colombia hoy es vengativa. Sí, las cárceles son vengativas. Necesitamos humanizar el sistema carcelario y penitenciario del país.
y ni un solo debate se le dio en la Comisión Primera del Senado de la República, ni uno solo. Nosotros estamos diciendo cómo lo agendamos, cómo hacemos más rápido esta situación, y por eso es que el paz presidente, es un derecho de los colombianos. Y por eso es que el presidente hace esta propuesta ante las Naciones Unidas. Pero escuchemos la contraparte, por favor, y quiero saludar al representante a la Cámara del Partido de la U, Víctor Salcedo, que le responde a la senadora Isabel Zuleta, que dice que en el Congreso no hay voluntad para que pasen esos proyectos que permitan la implementación del acuerdo de paz. Muy buenas tardes a Andrea, a Juan Pablo, a la senadora Isabel Zuleta. Un saludo cordial. Lo primero que hay que decir es que no podemos confundir las cosas. El gobierno tiene que reconocer que es un fracaso su política de paz. El gobierno tiene que reconocer que le ha extendido la mano en exceso a los grupos alzados en armas y hoy incluso en la tierra de la vicepresidenta se viven momentos muy graves de violencia. En la tierra del ex ministro del Interior. Y pongo ese ejemplo para solamente decir que el levantamiento del cese al fuego en algunas regiones pues, es la muestra de que el propio gobierno está diciendo que no hay voluntad de paz de actores armados. Y nosotros en el Valle del Cauca hemos insistido en que aquí tiene que haber precisamente una política clara con las fuerzas militares, con inteligencia del Estado, y hay que reactivar lo que este gobierno terminó sacrificando, y es la defensa del territorio y de los ciudadanos. Y no podemos confundir que la reforma agraria, que es el punto 1 del acuerdo de paz, no se haya podido llevar a cabo, porque simplemente aquí no ha habido planeación a la hora de comprar tierras, y se han comprado tierras y se lo hemos insistido al gobierno y le hemos dicho que aquí no se trata de comprar tierras a diestra y siniestra. Le quiero poner un ejemplo. Las tierras incautadas al narcotráfico en la SAE, hoy ni siquiera este gobierno ni ninguno tiene un inventario claro de ellas. Este gobierno debería primero, en lugar de empezar a comprar tierras de manera desordenada, debería de esas tierras que son las más productivas del país, ponerlas al servicio de quién. Representante Salcedo. De comunidades que tengan vocación de producción. Eso es lo que hay que hacer. Representante Salcedo, y ya quiero que entremos precisamente en el fondo, porque el mecanismo Fast Track es pues un mecanismo de forma, pero me gustaría que habláramos de los temas que se podrían tramitar a través de ese mecanismo. Senadora Isabel Cristina Zuleta, usted en el pasado ha hablado de la reelección presidencial. ¿A usted le parece que ese proyecto, por ejemplo, podría tramitarse por la vía de ese mecanismo Fast Track? No, el mecanismo fue creado y desde su concepción fue para los asuntos de paz. Recuérdese que uno de los puntos que se acordó en La Habana con la extinta guerrilla de las FARC es el fin del conflicto. El fin del conflicto tiene que abordar las causas estructurales. Esto no lo podemos mezclar. La propuesta que yo hice debe pasar el procedimiento ordinario, no debe pasar un procedimiento especial. ¿Por qué si la paz necesita un procedimiento especial? Porque lo que está en juego es la vida de las personas. Tiene razón el representante al hablar del departamento del Cauca, pero yo le quiero poner otro ejemplo, representante, y es mi propio departamento, el departamento de Antioquia. Yo denuncié el rearme paramilitar que recientemente también la revista Raya y en conjunto con Señal Colombia viene denunciando desde informes de inteligencia. Yo lo denuncié en el Senado de la República y dije cómo se estaban dando reuniones y cómo se estaban haciendo rearmes paramilitares en mi región y en el Magdalena Medio, también región santanderiana. ¿Qué dolor puedo sentir yo como víctima del paramilitarismo en este país que no se haya cumplido con este punto, fin del conflicto? Recuérdese que radicamos también otro proyecto de ley para la sujeción de los actores armados y eso no se dio. Yo misma estuve en una reunión con los excombatientes de la SAUC en Puerto Boyacá
y cómo ellos decían, a nosotros tampoco nos han cumplido, necesitamos que nos cumplan. Esos mismos actores, si se hubiese dado en ese momento, si tuviésemos herramientas, porque recuérdese usted que la ley 975, y eso sí debe pasar por fast track, la ley 975, que es la de justicia y paz, no ha dado cierre al proceso de Ralito. No tenemos un cierre, no tienen seguridad jurídica los antiguos jefes paramilitares y también los que participaron de esos ejércitos que nos han producido tanto dolor, tanto sufrimiento a la población colombiana, para que hoy se estén rearmando en el oriente antioqueño, para que hoy nos digan que va a haber más guerra. Eso causa muchísimo dolor a las víctimas. Otro de los puntos que debe pasar por fast track es precisamente las angustias que tenemos sobre el cumplimiento a las víctimas. No ha sido posible. Recuerde que en este momento tenemos en discusión más de 7 reformas a la ley de víctimas y no hemos podido avanzar porque es una ley compleja. Necesitamos darle más tiempo al cumplimiento de los acuerdos de paz porque el anterior gobernante que tuvo nuestro país suspendió toda posibilidad de cumplimiento de acuerdos. Le incumplió no solo a las FARC, sino que le incumplió al país y nos incumplió a las víctimas. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Pero no hay que confundir para el periodista una cosa con la otra, como usted lo dice, no. Lo que estamos haciendo en tema de reformas, como la que yo he propuesto, una reforma a nuestra Constitución que permita la reelección, no puede pasar por fast track. Este mecanismo fue creado para la paz, para los instrumentos de la paz, para el derecho a la paz, para las salidas negociadas a los conflictos y a las violencias estructurales que tenemos, también las violencias urbanas, porque no podemos desconocer que también en las ciudades estamos viviendo unas violencias que vienen desde décadas. Por eso el proceso de diálogo que tenemos en Medellín y en el Valle de Senadora Aburrá Zuleta, con las estructuras del crimen organizado.